¿Cuántos quieren oír la voz del Señor, la palabra del Señor en esta mañana? Seguro que la mayoría o todos podríamos responder, bueno, hemos venido a adorarle y hemos venido a escuchar su palabra, a eso hemos venido. Amén. ¿Alguien recuerda que se predicó el domingo pasado? Centurión. Bueno, pues la cosa sigue de militares. Hoy vamos con un general del Antiguo Testamento que no era del pueblo de Dios, no era de la nación de Israel. ¿Alguien puede pensar o puede decir quién? ¿De quién vamos a predicar en esta mañana? Naamán el sirio. Ese es el título del mensaje. Naamán el sirio. ¿Estamos todos preparados, listos para escuchar lo que el Señor nos quiere hablar? Amén. Vente conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Yahvé salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Yahvé su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente
de tu siervo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Muy bien, en primer lugar, quiero compartir con vosotros el currículum de Naamán. Vamos a ver el currículum de Naamán. ¿Cuántos de aquí han hecho recientemente o en algún momento un currículum? ¿Verdad? Currículum para presentarse a un trabajo, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el currículum de Naamán, general de los ejércitos de Siria, de Siria, perfecto. Él era el valiente, rico y poderoso general del rey de Siria. Era el favorito del rey de Siria. Dice la palabra del Señor aquí, después de decir todas esas cosas, he leído en algunos artículos sobre Naamán que era un grandísimo estratega, era muy valiente, era una persona muy capacitada, con mucho potencial, con mucho talento, y el rey de Siria estaba con su general, ¿verdad?, que se le caía la baba. Pero de todas estas cosas que él tenía, y era poderoso, y tenía muchas riquezas, y tenía de todo, y era valiente, pero dice la palabra del Señor aquí, pero leproso. Esta enfermedad era y es devastadora. Las personas que la sufrían eran apartadas de la comunidad. El rey Usías, tú puedes verlo en la Biblia también, fue confinado. ¿Te suena esa palabra, confinado? ¿Confinamiento? Uy. El rey Usías fue confinado a lugares solitarios por su enfermedad. Roberto I Bruce, rey de Escocia, en el siglo XIV, también la padeció. Yo creo que ese rey de Escocia es el que sale, ¿habéis visto la película Braveheart? O como se pronuncia en inglés, Corazón Bravo, lo habéis visto, de Mel Gibson, ¿verdad? Y se ve por ahí el padre del que iba a ser el rey de Escocia, por ahí escondido, con una enfermedad. Yo creo que se refiere a ese, estaba leproso y se tenía que esconder. Un par de siglos antes también, Balduino IV, rey latino de Jerusalén, también sucumbió por esta enfermedad. Y la enfermedad puede llegar a poderosos, a débiles, a grandes, a ricos y a pobres. Y dice la palabra del Señor, hemos leído que Naamán era un general valiente, poderoso, ¿verdad? Era una persona muy capacitada y dice, pero leproso. Yo después de leer esa lista casi interminable de adjetivos, ¿verdad? Pues cuando leo pero leproso, el Señor nos dice en esta mañana que cada persona tiene su pero, mayor o menor. El pero de Naamán era muy grande. Era muchas cosas, tenía muchas cosas, había alcanzado y conquistado muchas cosas, pero leproso. Naamán era tan grande como el mundo puede hacer a un hombre, pero como dice el obispo Hal, el más vil de los esclavos de Siria, no habría cambiado su piel por la de él. Vamos al segundo punto. Hemos visto un poquito del currículum, quién era Naamán el sirio. Segundo punto, le he titulado Grandes noticias, instrumento sencillo. Grandes noticias, instrumento sencillo. ¿Cuántos saben que evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias? Y no hay mejores y más buenas noticias que el mensaje del evangelio del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios usa instrumentos sencillos para proclamar y extender el evangelio. Y empezó con unos cuantos pescadores, ¿verdad? Un recaudador de impuestos y poquita cosa más, con algunas mujeres que ayudaban. Y las grandes noticias y el instrumento sencillo lo vemos aquí en este relato también. Una joven israelita que fue llevada cautiva, hemos leído que hacían incursiones, hacían bandas armadas a Israel y
llevaron cautiva a una muchacha, se la llevaron a Siria. Y esa muchacha, esa joven, era la esclava de la mujer de Naamán. Y como criada fiel, deseaba la salud de su amo. Al parecer, esta muchacha no fue muy desafortunada y no cayó en una mala casa, no cayó con una mala familia, porque otras muchachas caían o les tocaba un destino mucho peor y mucho más cruel. Ella, al parecer, no estaba mal, pero aunque la trataban bien, seguía siendo una esclava. Y lo interesante es que esta muchacha, aunque era esclava, no guardaba rencor en su corazón. Ella podría haber pensado que tiene lepra, a ver si se muere pronto. Que tiene lepra, por un juicio de Dios que le habrá caído. Que tiene lepra, pues mira, está recogiendo lo que ha sembrado. Mira lo que me están haciendo a mí. Ya se está haciendo justicia. No, ella no guardaba rencor, no era rencorosa en su corazón. Así que lo que hizo fue intentar ayudar, intentar informar. Ella informó a su ama, a su señora, de que había un profeta en Israel que podía sanar a su marido. Eliseo no había limpiado, interesante dato, a ningún leproso en Israel. Pero esta muchacha creyó que el profeta Eliseo podría y querría sanar a este general, aunque no fuese de Israel, aunque fuese sirio. Y esta muchacha fue un instrumento que Dios usó para poder dar la salida. La salida tuvo una gran noticia. Ella fue un instrumento muy sencillo. Tú y yo tenemos una gran noticia que dar de salvación a este mundo perdido, leproso en su pecado. Porque dice la palabra de Dios que el estado del hombre sin Dios dice que no hay cosa sana en el hombre, sino que desde la planta de los pies hasta la cabeza, que es hinchazón y podrida llaga. Ese es el estado del hombre sin Dios. Vamos al punto número 3. Naamán y sus recursos. Naamán ya ha recibido la noticia, ¿verdad?, de esta muchacha. Ahora él informa al rey de Siria: mira lo que me ha dicho la sierva de mi esposa, que hay un profeta en Samaria, que hay un profeta de Israel que me puede sanar. Entonces Naamán no viajó con las manos vacías. Él se propuso: voy a ir, voy a marchar. Él marchó con toda su pompa, llevando 69 kilos de oro, 340 kilos de plata y 10 vestidos. Y no solo eso, llevó una carta de recomendación del rey de Siria. A veces, hasta con buena intención, tratamos de colaborar con lo nuestro, pensando que podemos comprar o conseguir o alcanzar el favor de Dios. Este general pensó: no iré con las manos vacías, voy a llevar todos estos tesoros, estos vestidos, esta carta de recomendación, voy a llevar una representación de toda mi grandeza y yo voy a poner también de lo mío, yo voy a poner algo. Pero ¿saben lo que dice la palabra de Dios en Romanos 6, versículo 23? Dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos un regalo de salvación. El regalo es Jesucristo. Dios no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó. ¿Cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas que tú y yo necesitamos? Pero tú y yo jamás podríamos comprar la salvación. Jamás. Nosotros tenemos que reconocer que nuestra salvación
¿Cuántos tienen salvación de su alma? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Nuestra salvación reposa en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es un don inmerecido. Yo no lo merezco, no lo puedo comprar, ni lo intentemos, porque entiendo que eso ofende a Dios. El apóstol Pablo dijo, yo no desecho la gracia de Dios, porque si yo fuese justificado por las obras, por cumplir las obras de la ley, entonces por demás murió Cristo. Y este general pues pensó, bueno, pues voy a llevar todos estos tesoros, les voy a dar, le voy a compensar. Bueno, decirte un detalle que no hemos leído, que si tú quieres leer este relato y seguir adelante, luego en tu casa, Eliseo le dijo, mira, tus regalos, tu oro, tu plata, tus vestidos, te los guardas para ti. Y yo entiendo que es como el Señor diciéndonos hoy, mira, no vengas con todas tus cosas, tus recursos, lo que tú eres, lo que has hecho, tu buena obra, tus buenos vestidos, porque no puedes comprar la salvación. La salvación la ha consumado Jesucristo en la cruz. Aleluya. Vamos al cuarto punto, titulado Un error excepcional. Un error, podríamos decir también un error de cálculo. La sierva israelita le dijo a Naamán que fuese en busca de ¿quién? ¿De quién? A ver si estamos atentos. ¿En busca de quién? De Eliseo el profeta, ¿verdad? Pero el rey de Siria envió una carta, ¿a quién? Al rey de Israel, Joram, para que sanase a su general. Al rey de Israel casi que le da un síncope, un ataque, casi se cae muerto cuando recibe esa carta del rey de Siria, enviándole a su general leproso y diciéndole que por favor sánalo de la lepra. Y entonces el rey de Israel casi se cae allí muerto y dice, pero bueno, ¿soy yo? ¿Acaso soy Dios para dar la vida o quitarla, para sanar de esta lepra a este hombre? Esto que está haciendo, ya empezó el rey de Israel a pensar, todo esto va con segundas porque es un plan para provocarme, para poner una excusa luego y atacarnos y hacer una guerra. Y ya estaba pensando que todo era una trampa del rey sirio. Entonces aquí podemos ver que hay un error importante de cálculo. Ese instrumento sencillo, esa sierva, le dijo, ve al siervo de Dios, ve al profeta de Dios, ve a Eliseo. Pero el rey de Siria dijo, bueno, pues de rey a rey, ¿verdad? Pues si lo mando a rey, pues mucho mejor, ¿no? Pues, al rey de Israel, esto va a ser mucho, mucho mejor. Bueno, Primera de Timoteo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. La iglesia puede decir en voz alta su nombre, Jesucristo hombre. Aleluya. Y a veces pretendemos, y este rey pretendió llegar, no, si te lo han dicho, ve al profeta, pero no, yo voy al rey. Y aquí dice la palabra de Dios, hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Entonces, ¿por qué nosotros queremos y pretendemos poner más mediadores? Si la palabra de Dios es muy clara y dice, hay un solo Dios y un solo mediador. Y ese es Jesucristo hombre. No, pero los santos también, no, los santos, los apóstoles, cuando alguien recibía un milagro maravilloso, veía un portento de Dios, cómo Dios usaba a estos siervos de Dios de manera sobrenatural, se arrodillaban ante los apóstoles y los apóstoles rápidamente le decían, oye, levántate, que yo soy un siervo igual que tú. La distancia más corta, después de anotar esto, busqué en internet, digo, a ver si digo esto y digo una burrada, pero no, está bien dicho. La distancia más corta entre un punto y otro, ¿cuál es? Oh, soy maravilloso, soy
Vamos. Qué cultos, claro, tantos cultos. Al final, la distancia más corta entre un punto y otro es la línea recta. ¿Por qué tengo que dar vueltas? Ir al vecino, ir al otro, ir allí, ir al santo, ir a tal imagen y hacer esta promesa, hacer no sé qué, hacer lo otro, si podemos ir a Dios por medio de Jesucristo. Él abrió un camino nuevo y vivo, dice la palabra de Dios. Y ahora tenemos un acceso, dice la palabra de Dios, acercaos pues confiadamente al trono de su gracia. Ahí podemos hallar misericordia y el oportuno socorro en lo que tú y yo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra de Dios dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Él está cercano hoy. Él tiene una oportunidad para ti y para mí hoy todavía. Y Él dice, venid, ¿a quién? A mí. Todos los cargados y trabajados y yo os haré descansar. Venid a mí. No tenemos que ir a ningún sitio, ni hacer peregrinación a tal lugar, ni visitar a tal santo, ni... Tenemos que venir a Jesucristo. Aleluya. Directamente a Dios. Me encanta cuando el apóstol Pablo es llamado, era Saulo de Tarso, tú lo sabes, Dios tuvo que tratarlo de una manera muy impactante, lo dejó ciego, tú sabes todo esto. Luego un hermano oró por él, recobró la vista, y él estuvo siendo tratado, enseñado. No sé qué pasaría en su vida, cómo Dios estuvo ahí con él, ¿verdad? Y estuvo pues unos 3 años más o menos en Arabia y Dios estuvo tratando con su vida. A mí me llama especialmente la atención que cuando el apóstol Pablo, siendo Saulo, es llamado por el Señor, dice, enseguida, dice, no consulté con carne y sangre. ¿Qué significa carne y sangre? Pues con personas. No estaban los apóstoles primero, no estaba Pedro, Juan, Andrés, ¿verdad? Esos grandes apóstoles del Señor. Pero Pablo dice, yo no consulté enseguida con carne y sangre. Y el Señor quiere que aprendamos, podemos decirle, Señor, ayúdame, enséñame a aprender a consultarte más, a consultarle a Él. Como el rey David le decía, Señor, ¿iremos a la guerra o no? ¿Vamos o no? Sí, ve, os voy a dar la victoria. No, estáos quietos. Señor, ¿voy allí o no voy allí? Sí, no. Señor, esta relación es tuya, ¿sigo adelante, no sigo adelante? Sí, no. Señor, este llamado, esto que estás poniendo en mi corazón, ¿es de ti? Sí, no. Lo que sea, Señor, lo que yo quiero es consultarte a ti. Hay mucha gente que va y consulta, ¿verdad? En el ocultismo, buscando saber, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su futuro? Estoy predicando y me estoy dando cuenta hoy que no paro de decir verdad, ¿verdad? Y es que es verdad, Jesús es la verdad. No sé por qué estoy diciendo hoy tantas veces verdad. A veces decimos amén, ¿no? Hoy estoy diciendo verdad. Pidamos a Dios, ¿verdad? A consultarle al Señor, porque muchas personas van a consultar a brujas, curanderos, que le echen las cartas, horóscopos y todo ese tipo de cosas que están prohibidas en la Biblia, que traen maldición a las vidas, a las familias. Podríamos coger una Biblia y ponernos fuera con un cartelito, leo el futuro. A ver, a Nehemías lo veo haciéndolo, Nehemías es capaz de hacerlo. Y la Biblia te dice el futuro. Aleluya, la palabra de Dios te dice el futuro. Bien, número 5. ¿Cuántos están aquí todavía? Digan amén. Número 5, un método sencillo y un disgusto monumental. Un método sencillo y un disgusto monumental. Dos cosas
le enojaron a Naamán. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 11, hemos leído: Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, cuando ya fue al profeta Eliseo, ya finalmente se dio cuenta que donde tenía que ir era a ver al profeta Eliseo. Se quedó allí a las puertas esperando de la casa y dice, y Naamán se fue enojado. ¿Por qué? Diciendo, he aquí yo decía para mí, cuando fue a ver al profeta de Dios, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Yahvé, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y qué interesante que dice aquí que Naamán estaba ahí en su interior y dice aquí la palabra, yo decía para mí. ¿Cuántas veces no nos hemos visto nosotros de esa manera? Yo es que decía para mí, este general se imaginaba cómo sería y cómo debía ser su curación. Y no fue nada, no ocurrió nada como él pensaba. Es que yo me imaginaba que cuando yo estuviera ahí, saldría el profeta y clamaría a Yahvé su Dios y me tocaría y yo sanaría y no fue así. Pero dice, y yo decía para mí, ¿cuántas veces nos perdemos, quedamos aturdidos, confundidos por tantas cosas que yo decía para mí y que yo me imaginaba que sería así? ¿Cuántas cosas en la vida cristiana, te digo yo personalmente, pensaba que eran así? Y a esta altura mi esposa me dice, en algunas cosas, a esta altura de los años que llevas en el Señor y en el Evangelio, tienes que corregir tu teología. Porque hay cosas en mi vida que yo pensaba que era de una manera, o que el obrar de Dios iba a ser de esta forma, pero nada más parecido. Cosas totalmente contrarias y cosas que para nosotros incluso parecen no tener sentido. ¿A alguien le pasa eso? ¿Amén? Vale, entonces no estoy solo, ¿verdad? Naamán sintió que lo menospreciaron. Yo soy el general del rey de Siria, vengo aquí a ver al profeta y no me atiende ni en persona, ni me atiende en persona. ¿Qué hizo? Le mandó a su siervo Giesi, ¿no era Giesi cómo se llamaba? El siervo de Eliseo, y me manda a su siervo para que me diga lo que tengo que hacer. Y eso fue lo primero ya que lo puso muy enojado a Naamán, al general. Otra cosa que le enojó, lo vemos en segundo libro de Reyes 5, versículo 12, ya dice aquí, ya le salió el nacionalismo aquí, le salió el amor a su país, y dice el general, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, que se fue, que se iba, que dijo, ahí se queda el profeta, que yo tengo ríos mejores, que mi país es mejor que este. También sintió que menospreciaron a su país, a sus ríos. Pero sabes una cosa, si querías ser sano, y eso nos toca a ti y a mí también en muchas cosas en la vida, si queremos ser sanos, las cosas no se iban a hacer a su manera, sino como la voluntad de Dios dijera. A este general no le correspondía preguntar por qué ni cómo, sino obedecer para ser sano. Y a ti y a mí no nos corresponde preguntarle ni por qué ni cómo, sino obedecer para ser sano. Aleluya. Punto número 6. Se titula Descendió y quedó limpio. Los criados que acompañaban a Naamán le aconsejaron y le hicieron ver y recapacitar que el profeta no le había pedido algo extraordinario, sino algo sencillo.
Los criados le dijeron, Naamán, con todos los respetos, bueno, le dijeron, Padre mío, ¿te ha pedido el profeta algo extraordinario? ¿Te ha pedido que siga, te ha puesto un tratamiento muy fuerte de medicina, que tienes que estar 10 años inhabilitado? No, he leído que incluso la lepra de Naamán no era tan grave e incluso no le impedía seguir ejerciendo sus actividades. Pero él quería ser sano completamente. Y entonces los criados le dicen, ¿te ha pedido algo muy complicado? ¿Te ha pedido algo muy rebuscado? ¿Te ha pedido algo? Y seguramente que si le hubiera dicho, bueno, pues si eres el gran general del que todo el mundo ha oído hablar, pues demuestra tu puntería, tienes que clavar no sé cuántas lanzas en esa diana, tienes que cabalgar con el caballo y saltar estos ríos, seguramente el general diría, y es que somos así, nuestra naturaleza es así. Nosotros queremos aportar algo, que se vea algo de nuestro. Pero le pidió algo muy, muy simple, muy sencillo. Y él estaba entendiendo esos mensajes de salvación como mensajes de humillación. Porque no es lo mismo ser humillado que ser humilde. Porque Faraón fue humillado, pero no era humilde. Fue humillado con todas las plagas, pero no fue humilde en su corazón, sino que se endurecía una vez tras otra. Y a veces Dios nos puede humillar sin llegar a ser humildes. Y un día nos puede el Señor llegar a postrar, como ha orado nuestra hermana Conchi, decía, Señor, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Y ahora hoy ha dicho, Señor, nosotros lo hacemos ahora. ¿Sabes por qué? Porque un día lo van a hacer todos, los que quieren y los que no. Pero hay una gran diferencia en que te postren a que tú mismo y yo mismo digamos, no, yo me postro hoy delante de Dios. Entonces el general terminó aceptando el consejo. Qué bueno también aceptar el consejo. Él aceptó el consejo y dice la palabra que el general descendió y se zambulló 7 veces, como le dijo Eliseo, y quedó limpio de su lepra y su carne se puso como la de un niño pequeño. Se puso guapísimo. Mi hija me dice ahora, como le hago caras raras, caras feas para hacerle reír todo el día a mi mujer, y dije, no ponga esas caras, no haga esas cosas, que mira qué arrugas tengo. Y digo, más que voy a tener. Digo, con las arrugas me respetan más. Pues este hombre nada, ni lifting, ni, ¿cómo se dice cuando te pones esa bolsita? Botos, eso. Nada. Y la carne se le quedó como la de un niño pequeño. El método prescrito, ¿cuál fue? Lávate y serás limpio. Asimismo, el método para ser limpio de la lepra del pecado, escucha bien, si no conoces a Jesucristo como Señor y Salvador, es bien sencillo y derrumba todas nuestras excusas. Hechos 16:31 dice, cree y serás salvo. Hechos de los Apóstoles 2, versículo 38, dice, arrepentíos y seréis perdonados. Esto es un equivalente a lávate y serás limpio. Pues cree y serás salvo. Arrepentíos y seréis perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Mira, algo que dijo Spurgeon, que leí el otro día, me encantó esta frase. Una frase que él puso, la pongo entre comillas, no es palabra de Dios, pero era un siervo de Dios, inspirado, y dijo esta frase muy interesante. Dijo, la puerta del cielo no es alta, al contrario, es muy baja, ya que solo se puede entrar a ella agachándose. Agachándose. Y dice aquí, en la palabra de Dios, que Naamán descendió y se zambulló 7 veces. A mí el Señor me llevaba los ojos, me los paraba al leer eso, descendió. Nosotros tenemos que descender.
bajar de la plataforma en donde nos hemos puesto y decir, Señor, reconozco que el Rey eres tú, que el trono te pertenece a ti, que tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, que tú eres el que manda, que tú eres mi hacedor, que tú eres el creador, que tú eres el Dios absoluto. ¿Alguien dice amén? Descendió, se bajó, porque estaba muy subido y tenemos que bajar. Ese es el lenguaje del cristiano, bajar, descender. Y él se bajó, se humilló y se zambulló 7 veces, como le dijo Eliseo. Y entonces quedó limpio. Aleluya. Si nosotros queremos también la salvación del Señor, tenemos que humillarnos, venir, Señor, reconozco lo que tú has hecho en la cruz por mí. Señor, gracias por tomar mi lugar. Yo me arrepiento de mis pecados, yo me humillo ante ti, yo me rindo, me postro y como decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, que yo mengüe. Y número 7, ya terminamos, dio la gloria a Dios. Segundo libro de Reyes 5, versículo 15, lo que hizo Naamán. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Pero ahí le quedó un poquillo todavía y dice, te ruego que reciba algún presente de tu siervo. Anda, toma algo, llévate un vestido por lo menos, o toma algo. Y Eliseo no cogió nada. Porque el Señor nos quiere dar una lección a todos en esta mañana, que la salvación no se compra, que la gracia de Dios no se compra, que el favor de Dios no se merece, ni se compra, ni se puede conseguir por nuestros propios esfuerzos. Esa es la religión, esas son todas las religiones del mundo, el hombre tratando de llegar a Dios. El verdadero cristianismo, la verdadera vida es Dios llegando por medio de Jesucristo al mundo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces creo que podemos aprender en esta mañana esta lección, que Dios hace las cosas a su manera, Dios tiene sus formas, nos puede sorprender, nos puede incluso descolocar, no entender por qué Dios hace esto o permite aquello o me dice que haga lo otro y cosas extrañas, pero si Dios me dice, mira, hazlo así, lávate, métete en el río y 7 veces y serás sano. Entonces, nosotros vamos a consultar al Señor. ¿Qué te parece en nuestras vidas? Señor, tengo esta situación, tengo este tema, tengo esta cosa, yo te quiero consultar a ti. ¿Qué tengo que hacer? Si el Señor nos dice, pues, haz esto y tal. Entonces, nosotros, que Dios nos ayude a ser obedientes y decir, pues, lo hago como tú lo dices, y hay que descender, hay que bajar para que Él suba. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por esta enseñanza que no es mera teología, Señor. Te rogamos que todo lo que es teología en nuestra mente, gracias por el conocimiento, Señor, pero queremos que ese conocimiento no se quede en algo intelectual, porque lo que nos salva no es saber cosas acerca de ti, lo que nos salva es conocerte a ti. Señor, nosotros te damos gracias por toda la enseñanza y te rogamos que por obra de tu Espíritu Santo, el único que puede, Señor, aplicar cada palabra predicada o leída cuando leemos tu palabra, la Biblia en nuestra casa, Señor, que tu Espíritu Santo aplique cada palabra a nuestros corazones. Señor, como dices tú en tu palabra, queremos desechar toda malicia, toda abundancia de malicia, toda inmundicia, toda carnalidad, todo pecado, lo desechamos en el nombre de Jesús. Y ahora, con mansedumbre, queremos recibir tu palabra implantada en nuestros corazones, la cual nos puede hacer salvos. Sí, Señor, queremos recibir con mansedumbre tu palabra. No palabras de nadie, ni ideologías de hombres, ni opiniones humanas. Queremos recibir tu palabra, Señor. Y en esta mañana tu iglesia te reconoce a ti. Tú eres el verdadero Dios,
el único Dios verdadero. Tú eres, Jesús, el único mediador. Y tu iglesia te reconoce en medio nuestra que tú nos has salvado y nos estás santificando para un día glorificarnos. A ti te damos la gloria como iglesia, Señor. Y ahora queremos rogarte que nos ayudes. Queremos, como decían tus discípulos, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. Te pedimos también que nos ayudes a consultarte más y mejor. Aprender a consultarte a ti. Señor, que podamos tener un oído, un corazón sensible a tu palabra, para que tú nos des respuestas, Señor, en lo que tú tienes que dirigirnos, en lo que tú tienes que guiarnos, en cualquier situación que estemos cada uno. Sí, Señor, te queremos consultar a ti y te rogamos, Señor, que podamos ser humildes, descender, Señor, aceptar tus métodos, Señor, los nuestros los echamos a un lado, los desechamos, renunciamos a ellos, nuestros métodos humanos, lo que yo pienso dentro de mí, lo que yo pensaba, lo que yo me imaginaba, como yo creía que tenía que ser, lo quiero dejar a un lado y te decimos como iglesia que en tu iglesia sea como tiene que ser según tú. No según pienso yo, no según piensa el pastor, ni el diácono, ni el líder, ni el hermano, ni la hermana, ni nadie. Señor, queremos que sea como dices tú, Señor. Te lo rogamos, Padre, ayúdanos como iglesia a ser colaboradores tuyos y no estorbadores de tu obra. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias. Gracias por tu palabra que nos nutre, que nos edifica y que nos da dirección. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, que pueda tener una semana de bendición, una semana de consultas a ti y podamos recibir respuestas para que, Señor, nosotros podamos tomar tu método, tus prescripciones, lo que tú nos recetes, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.